Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos o vivimos, pero sí recordamos cómo nos hizo sentir esa experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia, calma. Lo que sí sabemos es que esa emoción fue real. La cita que nos reúne aquí el día de hoy es el testimonio de una persona que fue víctima de un trabajo de brujería, orquestado por personas malintencionadas, ya sea por ambición, avaricia o envidia. Así que olvidémonos un ratito del estrés exterior del mundo, preparen la bebida de su preferencia, suban el volumen, relájense y acompáñenos. Mi historia comienza hace algún tiempo. Durante 4 años viví un infierno. Mi salud física y mental se vieron comprometidas por un extraño suceso el cual casa con mi vida, en donde la brujería que hasta en ese momento creí que solo eran cuentos, supe en carne propia lo real y peligroso que puede llegar a ser. Este es mi testimonio de lo que sucedió. Mi vida era tranquila. Me había casado con un buen hombre. Al principio nuestra vida comenzó siendo feliz, pero conforme pasaban las semanas me empecé a enfermar. Al principio de cosas comunes, como gripe, fiebre, cansancios, fatiga, lo cual les veía como lo más normal. Sin embargo, los padecimientos comenzaron a hacerse frecuentes y peores. Los síntomas de mis enfermedades eran cada vez más raros. Mis piernas se me debilitaron al grado de no poder dar un paso sin caerme. Mi piel comenzó a secarse y a ponerse oscura. Perdía cabello de manera alarmante. Y al cabo de un año de enfermedades extrañas, bajé 25 kilos. Poco a poco me estaba quedando en los huesos. Visité a muchos doctores y especialistas, y cada uno me daba diferentes diagnósticos que resultaban estar equivocados. Los medicamentos y tratamientos que me daban no funcionaban o solo calmaban los síntomas que, para colmo, regresaban con más fuerza. Para hacer más preocupante todo este cuadro, en esa época y a pesar de los problemas, me embaracé. Fueron los meses más tortuosos, a consecuencia de todo lo que me pasaba, claro. Fue un embarazo de alto riesgo. Estuve prácticamente entrando y saliendo del hospital durante todo ese periodo. Aún así, tuve muchos problemas para lograrlo, pero por fin y a pesar de los pronósticos, di a luz a un par de gemelas. Estaban sanas y sin mayores problemas. Eso de verdad significó un alivio para mí y me llenó de esperanza. Pasaron 40 días del parto y mi salud no mejoró. De hecho, empeoraba más. Comencé a tener problemas estomacales que me hacían vomitar y tener diarrea. Lo más extraño es que vomitaba y defecaba una especie de líquido negro y muy espeso que apestaba horrible. A raíz de todo eso, adelgacé aún más. Las cosas en mi casa también empezaron a volverse horribles. Perdí mi empleo por no poder caminar. Mi cuerpo estaba tan debilitado que ni siquiera podía cargar o darles de comer a mis hijas. Encima de todo eso, mi esposo comenzó a tratarme mal. Me insultaba, me hacía sentir culpable de todo lo que pasaba. Me decía en muchísimas ocasiones que le daba asco. En cierta manera lo entendía, porque mi apariencia de ser una mujer llena de vida, bonita, pasó a ser solo de huesos forrados en una piel seca y maloliente, con un rostro ojeroso y cadavérico,
con casi nada de cabello. Apestaba a orines y a vómito. Era una total enfermedad. La familia de mi esposo nunca se cansaba de insultarme. Se burlaba muy seguido de mi apariencia y, ante la indiferencia de mi marido, llegué a pensar en matarme. Quise acabar con mi vida, de hecho, muchas veces, pero mantenía la cordura por mis niñas. Tomé una decisión que cambiaría todo mi destino. Decidí irme de la casa, abandonar a mi esposo e irme con mi familia. Tenía el presentimiento de que moriría. Esa sensación horrible de pensar que un día simplemente ya no despertaría me llenaba de mucho miedo. Mis hermosas hijas se quedarían sin mí. Así que decidí hacer un testamento y estar preparada para lo peor. Mi salud no mejoraba con absolutamente nada y cada día estaba a un paso de la muerte. Mi madre, creyente de muchas cosas y platicando con amigos y familiares, coinciden en que deberían llevarme con una señora a hacerme limpias. Yo, sin nada que perder, acepté y me llevaron con una que vivía en Santa Catarina. Al entrar en su consultorio, me vio y se sorprendió por el estado en el que estaba. Determinada, nos dijo a mis papás y a mí que no podía hacer nada, que si me ayudaba, ella pondría en riesgo su vida. Salimos de ahí y no podía dejar de pensar en sus palabras. Mis papás no se desanimaron y me llevaron con otra recomendada por el rumbo de Cumbres. Obtuvimos la misma respuesta. La señora alegó que mi mal estaba muy avanzado, que era víctima de una brujería bastante fuerte y que no podía hacer nada por mí. Decepcionados y preocupados hasta la médula, mis padres me llevaron a la casa. Y yo me resigné a simplemente pensar que ya todo acabaría pronto. Fue entonces que mi mamá recordó que le habían dicho de una bruja que vivía en un pueblo cercano a León, que ahí habían curado a una persona muy grave con mis mismos padecimientos y que ahora vivía felizmente. Sin pensarlo, decidimos ir a buscarla. Solo sabíamos el nombre del pueblo. Llegamos a León y, sin conocer a nadie, comenzamos a preguntar por esa señora. Luego de un rato, nuestra búsqueda dio frutos y llegamos a la casa de esa señora. Al entrar, nos llevaron a un cuarto anexo en el fondo de la propiedad, donde había unas 20 personas aproximado, sentadas en una banca. Al fondo había un gran altar que abarcaba toda la pared con decenas de estatuas del Niño Dios. Un cuadro con la imagen del Papa Juan Pablo II, imágenes de la Virgen, de Cristo, de indios. De verdad no sabemos por quién preguntar o a quién dirigirnos. Y de pronto, entre la multitud, salió una anciana de baja estatura, encorvada y con dificultad para caminar. Al vernos, puso un gesto de enojo y preguntó con una voz firme y severa: ¿Ustedes quiénes son? Somos de Monterrey. Venimos por ayuda para mi hija. Está muy mala, contestó mi papá con cierta pena. Enseguida la viejita se acercó a mí y me miró detenidamente. Sí, esta muchacha viene bien mala. Ya está a días de morir. Acuéstela aquí, le dijo mi papá con cierta resignación. Pasamos entre la gente y llegamos en medio de aquel cuarto ante la mirada curiosa de todas las personas que estaban en el lugar. Me acostó sobre una mesa de madera y comenzó a barrerme con una escoba de hierbas frescas.
todas las personas observaban lo que estaba haciendo. Yo me sentía algo incómoda, pero esa era la manera en que esa señora curaba, rodeada de todos sus pacientes, según los dichos de las personas a las que preguntamos. La viejita no cobraba las consultas, y lo único que teníamos que hacer era dejarle flores en su altar. Mientras hacía su labor, todos sentimos cómo repentinamente sopló un aire muy helado. Era extraño porque el cuarto no tenía ninguna ventana y la puerta de acceso estaba cerrada. En cuanto aquella ventisca comenzó a hacerse mucho más notoria, algunas personas se pararon de sus asientos y comenzaron a rezar. Otras se arrodillaron haciendo lo mismo. Todas estaban muy asustadas. Yo estaba muy nerviosa y mis padres tan solo observaban toda la escena, también con un gesto y una expresión de preocupación. En ese instante sentí como si el tiempo se hubiera detenido. La señora se paralizó viendo al techo. Se sentó en una silla que tenía tras de sí y se quedó como dormida con la cabeza caída sobre un hombro. Una de las mujeres que estaba ahí se paró y señaló a la anciana diciendo con una voz firme: «Ya bajó el espíritu». «¿Cuál espíritu?», pregunté con miedo. «Pues la persona que te hizo la brujería», me contestó con coraje. En ese instante la señora se para de la silla. Su cuerpo estaba rígido con las manos a los costados y extrañamente firme. Con la mirada al techo, poco a poco comenzó a caminar por el cuarto. Con pasos firmes y de una manera muy lenta, bajó la mirada. Vio a su alrededor a todos y su mirada se detuvo en mí y en mis papás. Enseguida puso un gesto de ira y sorpresa. Con una voz profunda y escalofriante me gritó: «¿Y tú qué haces aquí?». Se hizo un silencio sepulcral en el cuarto y todos nos quedamos viendo a la anciana que se acercó a mí y con todo el odio del mundo me vio y me dijo: «Ya tienes que estar muerta», seguida de una grosería. En eso una señora que estaba ahí se para de su silla y pregunta: «¿Quién eres?». «De pendeja te voy a decir», dijo la anciana con voz grave y comenzó a reírse con una risa chillante y molesta. Paró de reír y con una mirada de odio vio a mi mamá y le dijo: «¿Y tú? Tenías que venir de metiche, ¿verdad?». La señora, que se había parado, la enfrentó, diciéndole que se fuera, que me dejara en paz, mientras aquella anciana se carcajeaba cada vez más fuerte. Con insultos horribles, las señoras comenzaron a enfrentarla. Una de ellas le dijo que los indios vendrían por ella y la iban a castigar. En ese momento, la cara de la anciana cambió y puso un gesto de preocupación y miedo. Se arrodilló y suplicó que no le hiciera nada. Mi padre hasta ese momento no creía nada. Pensaba que todo era una obra de las señoras o un teatro fingido para sacarnos dinero o mandarnos a otro lado. Sin embargo, su pensamiento y el de todos nosotros cambió cuando la anciana, postrada en el piso, comenzó a llorar desconsoladamente. Dijo algo que a todos nos sorprendió y nos quitó aquella venda de los ojos. «Es que odio a esa maldita. Esas malditas niñas y ella me quitaron a lo que más quiero, a mi osito». Era mi suegra. Nos vimos todos al mismo tiempo con sorpresa.
no cabía duda que sí era ella. Así le decía a mi esposo, Osito. Y era algo que hasta ese momento nadie pudo saber, porque nadie sabía de nuestra partida a León, ni siquiera nuestros nombres o de dónde veníamos, y mucho menos el apodo de mi esposo y que yo tenía hijas. En eso la anciana se desmaya y cae en el piso. La gente le ayudó a reincorporarse y se dirigió a mí. Tu mal es muy grande. Vas a tener que venir todos los días a hacerte unas limpias, por mes y medio. Tenemos que ir desbaratando todos los males que cargas y dejar al acechador. Ahí comenzó mi curación. Cada sesión era distinta a las demás. Ella me recorría con sus manos como sacudiéndome. Me estiraba la piel y sentía como si despegaran pedazos de mí. No me dolía, pero sentía el jaloneo. En ese entonces yo pesaba un poco más de 30 kilos. Mi rostro era completamente cadavérico, con unas ojeras enormes y mis ojos hundidos. Había perdido casi todo mi cabello. Mi piel, que era blanca, se había tornado oscura. No podía caminar y al hacerlo mis piernas se doblaban. Mis genitales estaban sin piel, al rojo vivo. Cualquier rozón era un ardor y un dolor que no podía describir. No podía sentarme o estar mucho tiempo de pie. Cuando tenía una herida o sangraba, no me cicatrizaba con nada. Eso era algo que la señora no sabía. Durante las sesiones, cada que me hacía la limpia, me decía la magnitud del trabajo y el mal que me habían hecho. Mi esposo tenía una aversión por mí, porque habían enterrado un muñeco hecho de tela con cabellos míos. Donde lo enterraron estaba un perro que tenían amarrado y que cada que orinaba o defecaba, toda esa pestilencia afectaba la relación con mi esposo. Habían sacrificado y decapitado a un coyote. Su cabeza cercenada la habían puesto sobre otro muñeco, y toda la putrefacción había recaído sobre mí. Eso era lo que afectaba mi rostro, mis facciones y mi piel llena de pústulas, para verme asquerosa. Incluso no sé si fue la superstición, pero juraba que mis ojeras se estaban estirando. La negrura de mi piel también reflejaba otro trabajo, en donde habían hecho otro fetiche de mí y lo habían asado en carbones. Estos, claro, curados para hacer brujería. Todo lo anterior iba encaminado a que mi esposo sintiera asco y repulsión hacia mí. El problema de mis genitales radicaba en el hecho de que en mi baño habían tirado otro trabajo, el cual poco a poco comenzó a despellejarme. Cualquier contacto con la piel me ardía horriblemente. Me habían hecho otro muñeco con la intención de amarrar las piernas con alambre. De ahí la dolencia de mis piernas y mi dificultad para caminar. Lo peor fue cuando la anciana comenzó a sobarme el estómago. Empecé a devolver en una cubeta todo lo que tenía dentro. El atole negro apestoso que salía de mí ocasionaba que tuviera espasmos horribles y vomitara con mucho dolor. Cuando por fin terminó aquello, la anciana acerca a mí la cubeta donde había vomitado, y el horror me invadió cuando vi que entre el líquido negro espeso que había sacado se movían renacuajos y pequeñas ranas que agonizaban entre aquella asquerosidad. Por esa razón no podía comer o alimentarme bien.
Casi al finalizar el tratamiento, la anciana me pidió revisar a mis hijas para ver si no tenían algún mal. A una de ellas la hizo toser y comenzó a sacar flemas. Al revisar, nos dimos cuenta que había cosas raras entre la mucosidad. Eran pedazos de plástico, como de bolsas de supermercado. Me preocupé, porque desde que nacieron, ella en particular, tenía problemas con sus bronquios y corazón. Al llegar a Monterrey la revisaron y no encontraron nada. Estaba sana. Llegué a pesar 28 kilos. Mi cuerpo, desde hace ya un tiempo, servía como testimonio de todo lo que me habían hecho. Durante todo ese tiempo me internaron varias veces por neumonías, anemias, transfusiones y mi cuerpo resistió a pesar de estar en silla de ruedas durante casi un año. La intención de mi suegra no solo era enfermarme, era devastarme moralmente, destruirme por completo. Y no fue hasta junio de este año que comencé a recuperarme. Cuando regresamos de León, aún tenía problemas. El mal seguía ahí, pero con menor intensidad. La anciana hizo lo que pudo para liberarme, pero no fue suficiente. Al llegar a Monterrey, lo primero que hice fue llevar a mi hija a unos estudios para determinar que estuviera sana. Afortunadamente no tenía mayores problemas. Después de todo esto, las bauticé. Ya sabíamos quién era la que me causaba los males. Después de haber traído el espíritu de mi suegra, aún viva, y evidenciar que era ella, comenzamos a atar cabos. Cuando huí de mi casa, mi aún esposo había embarazado a su amante y se fueron a vivir a la casa donde vivía. Se inició entonces otra batalla en contra de ellos. El divorcio, la custodia de mis hijas. Me denunció por abandono de hogar y robo de menores. La mamá corrió con todos los gastos de las demandas y apoyaba la relación con aquella mujer, con la que me engañaba desde hace mucho tiempo. Sin embargo, gané todos los pleitos legales y tengo la custodia de mis niñas. Él paga la pensión y las ve solo los fines de semana. Aunque por mis niñas, supe que solo va por ellas y las deja en casa de su abuela. Durante todo ese tiempo aún seguía con las enfermedades. Mi calvario no terminaba aún. Seguí yendo con los curanderos de la ciudad para poder tener protección a las brujerías. Pero no se me quitaban del todo los padecimientos. A pesar de no poder retener ningún alimento, mi estómago estaba abultado, inflamado como si estuviera embarazada. Llevaba muchas terapias médicas, pero no mejoraba mi salud. Y en uno de esos días una tía se casó y se fue a vivir a Mérida. Fue durante el mes de abril que me fui a visitarla, y estando allá me comentó que me llevaría con un curandero para que me atendiera. Un mes antes de eso, ella había ido con ese hombre y llevó una foto mía para que la viera y determinara qué tenía. Dice que el hombre abrió los ojos y le dijo que estaba muy mal. Me mandó unos frascos con un líquido azul oscuro y con esos líquidos tenía que darme unos baños durante un mes. Todo esto ya debía haberlo hecho antes de visitar su consultorio. Pasó el mes y por fin llegué a Mérida. El pueblo donde el curandero atendía estaba a 1 hora del lugar. Cuando llegamos había gente esperando. Yo pasé de inmediato, nada más llegando. Antes de decirle algo, él me platicó cosas que solo yo sabía y no solo eso, sino que me hizo una terrible revelación. Él sabía de los trabajos que me habían hecho. Sabía que era mi suegra, pero no solo eso. Mi ex esposo le había ayudado con muchas cosas para destruirme. Él
Conseguía los objetos y cosas mías para que mi suegra las trabajara. Cabello, ropa interior, fotos, etc. Lo más inquietante que me dijo es que aún no estaba muerta porque les había faltado un ingrediente en los trabajos: sangre de mi periodo. Me quedé sorprendida porque ya tenía 3 años de no tener la regla. Eso quizás me salvó de un destino peor. Fue entonces que un gramo de esperanza me alentó cuando me dijo que él podía quitarme todos los males que me habían hecho por completo, y no a pedazos, sino sacarlos de raíz definitivamente, porque lo que traía en mi estómago me iba a matar por infecciones, peritonitis o estallamiento de vísceras. Mi suegra había utilizado un tipo de magia negra de alto nivel, proveniente de Cuba: santería, palo mayombe y cosas bastante siniestras. Así que él debía utilizar ese tipo de brujería para destrancar todo lo que tenía. Tardaría un poco en conseguir los ingredientes para hacerme velaciones, porque todo habría que pedirlo desde Cuba. Él me dio otros frascos con líquidos rojos intensos. Con ellos debía bañarme al menos por 30 días para poder soportar lo que me iban a hacer. Regresé a Monterrey y comencé con el tratamiento. Durante ese tiempo fue horrible. Tenía dolores intensos durante toda la madrugada. Despertaba entre 2 y 3 de la mañana con espasmos, el pecho congelado y con dificultad para respirar. Todos mis músculos estaban atrofiados. Tenía un dolor insoportable. Quise abandonar todo el proceso, pero ya estaba determinada a liberarme de todo. La lucha tenía que acabar o con mi vida o con la maldad que tenía. Una semana antes de terminar con todos los frascos, pude notar que traía un dolor abdominal terrible. Era como un dolor de cesárea. Sentía que la carne se me abría de esa parte y la verdad no le di mucha importancia porque todo el cuerpo me dolía igual. Al terminar con los baños, me fui para Mérida. Cuando llegué con el curandero, que me vio con sorpresa, me dijo que había pensado que no iba a regresar, que no lo soportaría. Pero si ya estaba ahí, lo que seguía era lo último, y sería menos doloroso. Me dijo que fue difícil trabajar conmigo, que durante ese tiempo hizo velaciones, pero que era riesgoso porque tenía mi intestino perforado de alguna manera. Él, de alguna forma, me operó con algún tipo de fetiche que había hecho de mí para quitarme el mal, que por eso me había dolido el vientre. Yo, sorprendida de todo eso, le contesté que, en efecto, había sentido como un dolor muy fuerte, como cuando te hacen una cesárea. Me recostó sobre una cama y me hizo morder y babear una gasa. Mi mamá, que me acompañaba, me cortó un pedazo de cabello y enseguida hizo una bola de algodón con algún líquido y me lo pasó por el vientre, abajo del ombligo. Después, envolvió la gasa con el cabello en el algodón y la puso sobre mí. Y de pronto sentí algo extraño. Era un dolor soportable pero punzante. Algo como una punta fría me hizo un corte en el ombligo y sentí como algo escurría en mi piel. Lo único que alcanzaba a ver eran sus manos envueltas en guantes de látex, haciendo algún tipo de incisión y manipulando el algodón. Me dijo que respirara y sacara el aire 4 veces. Mientras lo hacía, sentía tirones en mi ombligo. Sentía como algo se jalaba dentro de mi estómago cuando comencé a sentir molestias. El hombre se apartó y me cubrió con algodón la herida. Me sentó sobre la cama y me dijo:
Terminamos. ¿Qué salió?, pregunté con ansiedad. El curandero acercó un bote de alcohol y la mano tenía la bola de algodón con la gasa. Tanto mi mamá y yo miramos horrorizadas. Tiró la bola al piso y le echó mucho alcohol. Después la encendió. En el cuarto no había corrientes de aire porque estaba todo cerrado. Y se levantó una gran llamarada. El fuego azul le envolvió todo aquello. Cuando comenzaba a extinguirse, aquella bola de algodón con la gasa se puso negra y de pronto comenzaron a salir cosas raras de él. Eran como gusanos que salían frenéticamente de aquel calor. Crecían y se retorcían agonizantes sobre el piso. Mientras unos se quemaban, los demás bailoteaban. Entonces lo entendí. Lo que salió de esa bola no fueron gusanos, eran serpientes, pequeñas, escamosas y se retorcían. Mi mamá y yo no lo podíamos creer. Lo único que hice fue tomarles una foto con el celular y no sabía ni qué decir. Eso era la brujería que traías. Serpientes. Era lo que te hacía vomitar y te hacía doler el estómago. Ya no cabían, andaban buscando la salida y al subir por tu esófago, ellas mismas se bloqueaban y se retorcían, dijo el curandero también sorprendido. De pronto, me llegaron unas ganas intensas de ir al baño. Con ayuda de mi mamá, entré al baño que había ahí y comencé a defecar. Era muy asqueroso. Lo que hice fue una masa muy maloliente, completamente blanca como la manteca. Parecía que todo el horror que había pasado había salido por ahí. Horas después sentí mucha hambre. Quería comer. Quería comerme al mundo por todo el hambre. Por primera vez en mucho tiempo comí y no devolví nada. Eso me emocionó hasta las lágrimas y comencé a sentirme mejor. Regresamos a Monterrey y en la semana volvió mi regla, después de 3 años de no haberla tenido. Fui con especialistas y después de exámenes determinaron que todo estaba bien. Ni azúcar, ni anemia, absolutamente nada. Comencé a subir de peso. El reumatólogo que me atendía me retiró muchos medicamentos y no podía explicarse cómo es que había mejorado tan rápido, pero me felicitó. La fisioterapeuta está a punto de darme de alta. Aún no me puedo parar sola de algunas sillas, pero ya puedo manejar, bajar escaleras, caminar y las taquicardias desaparecieron. Así que ya no me agito a realizar cualquier actividad. Aún tengo un cabo suelto. Desde abril que mi exmarido y su madre no me han visto. Ellos creen que aún estoy mal y no tardo en morir. Quiero que lo crean. El curandero me dijo que de hecho, por el momento es mejor que ni me vean. La terrible realidad de lo que me pasó obedece a esto. Ambición. Yo tengo unos seguros de unas enormes cantidades. Cuando recién empecé con mi exmarido, me di cuenta que mi suegra tenía otras intenciones. Ahora supe que mi exmarido también las tenía, que apoyaba en todo esto a su mamá. Comencé a sospechar de algo cuando mi ex-suegra se quedó con el acta de matrimonio y no quería dármela por muchos motivos. Siendo más astuta que ella y apoyándome en su ambición, le comenté que la necesitaba porque tenía que poner a su hijo como beneficiario en uno de los seguros. En ese rato me la dio y mi esposo comenzó a preguntarme y a investigar cuánto dinero era.
Eso me abrió un poco los ojos en aquel entonces. Encima de todo eso, la familia de él se quería quedar con la casa donde vivíamos. Mi ex esposo la había sacado cuando estaba soltero y tenían planeado vivir ahí, todos ellos. Pero sus planes se arruinaron cuando salí embarazada. Tuvimos que casarnos y eso enfureció a todos en su familia por haber truncado el deseo de vivir ahí. Cuando me llevó a vivir a su casa, su familia me condicionó a que, si iba a vivir ahí, yo tenía que ampliar y amueblar la casa, porque su hijo ya había puesto todo. Ellos tenían la idea de que también su hijo se había quedado sin dinero por comprar esa casa, así que también yo tuve que correr con los gastos de la boda. Mi vida, llena de mezquinidad, abusos y enfermedad, comenzaron cuando me casé con él y me fui a vivir a su casa. A pesar de casarnos, él no dejó a la otra mujer. Mi suegra apoyaba y cubría el engaño de su hijo cuando se ausentaba de la casa. Él y yo ya no teníamos intimidad. Cuando estaba en la casa, eran muchos los maltratos psicológicos por mi malestar y mi aspecto físico. Mientras me consumían vida, todos ellos me tenían en sus manos con todos los abusos y maltratos, hasta que decidí huir de aquel infierno, refugiarme con mis padres y comenzar mi lucha para librarme de aquel mal que me tenían impuesto. Lo logré y a pesar de todo sigo adelante. Mi ex esposo sigue con su mujer y su hijo y sus padres viven con él. Ellos no saben que estoy bien y no quiero que se enteren. Tengo el temor de que vuelvan a atacarme. Ellos esperan a que muera, pero las batallas que he librado y ganado me han hecho aún más fuerte. Que quede este testimonio para que la gente sepa que la brujería es real y que puede llegar a matarte. ¿Ustedes han tenido experiencias con la brujería? Hasta este punto del video les agradecemos el haberse quedado. Como se dieron cuenta, es nuestro primer relato largo y esto fue a peticiones de algunas personas y de unas encuestas que estuvimos realizando. Entonces, si les gustan este tipo de formatos, pues coméntenlo e igual vamos a estar variando y organizándonos para darles el mejor contenido posible, porque todo este proyecto es gracias a ustedes. Les agradecemos muchísimo que sigan con nosotros. Les agradecemos a las personas que se han suscrito y las que no olviden suscribirse si les ha gustado este contenido y si desean apoyarnos, pues ya saben, la mejor manera es compartiéndolo, dándole en suscribirse, darle me gusta al video y siguiéndonos en nuestra página de Facebook, la cual estaremos dejando aquí abajo en la descripción. No olviden tampoco, si tienen todavía historias que mandarnos, enviarlas a la página de Facebook y ahí las estaremos leyendo y adaptándolas para un siguiente video. Sin más por agregar, nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.